Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de álgebra de órdenes como otra metodología para calcular o comprobar la complejidad de un algoritmo mediante la notación O. Bien, la notación O es una herramienta, ¿no? La notación O grande es una herramienta que nos facilita poder expresar cómo se va a comportar un algoritmo en función de la cantidad de datos que tiene que procesar, o sea, en función del tamaño de la entrada. Lo que decimos entonces es que hacemos un análisis asintótico porque tenemos que acotar de manera asintótica el crecimiento del tiempo de ejecución del algoritmo. Bueno, esta notación O grande es la que usamos para expresar cotas superiores asintóticas, ya que acota el crecimiento del tiempo de ejecución por arriba, por encima, ¿no? O sea, nos va a dar una idea de qué es lo peor que nos puede pasar en tiempos de ejecución cuando corremos nuestro algoritmo con cualquiera de las posibles instancias de ejecución que sean válidas. Pero para tamaños muy grandes, por eso es asintótica, o sea, el n tiene que ser muy grande. Ahí es donde vale este análisis. Lo que hacemos entonces es contar las operaciones primitivas que se ejecutan en el peor caso de ejecución. El contar las operaciones primitivas lo hacemos porque eso es el modo que tenemos de medir el tiempo de ejecución. Para determinar entonces el orden de complejidad del algoritmo, ya conocida la función f de n que va a determinar cómo depende la cantidad de instrucciones del tamaño de la entrada, vamos a usar las reglas que surgen del álgebra de órdenes. Bueno, acá tenemos 4 de estas reglas. Y bueno, la primera, lo que nos está mostrando, las está mostrando en orden decreciente, de las más importantes, que son O de 1, como todos saben, es la constante que no depende del tamaño de la entrada. Cuando mi algoritmo no depende del tamaño de la entrada, decimos que su orden es O de 1. Luego tenemos de menor a mayor, desde el logaritmo, bueno, hasta las más difíciles que nos pueden aparecer, que son n factorial y n a la n. O sea, tenemos la logarítmica, que es la más aceptable, la mejor, la que deseamos siempre que nuestro algoritmo tenga ese orden de complejidad, porque es la que crece muy suave, apenas crece a medida que n se hace muy grande. Quiere decir que el tiempo de ejecución de un algoritmo con orden de complejidad logarítmico es de los mejores porque crece muy despacio, aunque el tamaño de la entrada sea muy grande y cada vez más grande. Bueno, y va aumentando ese crecimiento en rapidez a medida que se aumenta el tamaño de la entrada cuando decimos que es lineal o que es polinomial, y bueno, y desde ya cuando es exponencial, logarítmica y n a la n. Bueno, acá tenemos la suma, qué pasa con una suma de órdenes, con una multiplicación de órdenes, y la 4 que es cuando el orden es en vez de 0 de 1, yo digo, eso de 20, pero 20 es una constante, no depende del tamaño de la entrada, siempre es O de 20, entonces, bueno, es lo mismo que decir que es O de 1, ¿no? Con eso ya entendemos que ese algoritmo no depende del tamaño de la entrada. Bueno, veamos 2 ejemplos para entender mejor esto, cómo se utilizan estas reglas. Bueno, el primer ejemplo es sencillo, es 2 por n. Yo tengo una f de n que es 2 por n y quiero hallar el orden de complejidad en ese caso. Bueno, es simplemente que vean cómo se aplican las reglas. Bien, estas reglas, por ejemplo, en la regla 3 la aplico al inicio, si tengo el orden de una multiplicación, es la multiplicación de los órdenes, o sea, es O de 2 por O de n. Luego aplico la regla 4, porque el O de 2 es O de k, según habíamos visto, es O de 1, es lo mismo que decir, bueno, esto es constante. Entonces, bueno, de O de 1 por O de n, otra vez por la regla 3, directamente 1 por n es n, y bueno, el resultado es que es lineal, es O de n. En otro ejemplo tenemos ahora una función un poco cuadrática, es esta la expresión 5n cuadrado más 10n, donde vamos aplicando sucesivamente las reglas. Por ejemplo, primero
como es el orden de una suma, es la suma de los órdenes, de los términos. Bueno, es lo que están viendo en la segunda línea. A ver, vamos a señalar. Entonces, en esta línea es la suma de los órdenes de cada término. Luego aplico, trabajo con lo que tengo dentro de cada una de estas expresiones de O. Es 5n cuadrado, es una multiplicación. Por la regla 3 los puedo separar y decir que el orden de una multiplicación es la multiplicación de los órdenes. Y bueno, lo mismo de este lado. Ahora, tenemos O de 5 y O de 10, que son constantes, es decir, O de K. Es lo mismo que decir O de 1, ¿no? Por la regla 3 puedo obtener lo que estamos viendo acá. Y luego, por la regla 4, que es la de la multiplicación, el O de 1 por O de n cuadrado es O de 1 por n cuadrado. O sea, me queda O de n cuadrado. Y O de 1 por O de n es O de 1 por n. Eso es O de n. Ahora sí, esto es una suma, por lo cual aplicaría, sí, por la regla 2, es el máximo de n cuadrado y de n, ¿sí? Y bueno, y ahí directamente llego, esto ya está por la regla 2, llego directamente a que es O de n cuadrado, que es el máximo de estas dos funciones, una es n cuadrado y la otra es n. ¿Bien? Nos quedan dos reglas que son muy importantes, un poco más complejas que las anteriores. Si ustedes, bueno, la primera es la sumatoria de un orden k veces, ¿no? Para ir de 1 a k, la sumo sería O de f más O de f más O de f más O de f k veces. Eso es lo mismo que el O de sumar cada uno de esos términos, o sea, me queda O de la suma desde 1 a k de f, ¿sí? Por lo cual, sumar f k veces, ahora no O de f, sino f k veces, es O de k por f. Bueno, aplicando las reglas, como k es constante, por la regla de la multiplicación, es O de k por O de f. O de k es O de 1, eso lo pueden volver atrás y lo van viendo, me quedaría O de 1 por O de f, lo cual es O de 1 por f. Y bueno, eso me daría O de f directamente, ¿no? Esta es la regla 5. Y el caso de la regla 6, bueno, creo que ahí van a ver algo conocido, ¿no? Es sumar i desde 1 a k. Eso es k, es la suma de Gauss. Mírenlo de esta manera. La regla 6 es la suma de Gauss. La suma desde 1 a n de i es 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a n. Acuérdense que esto lo deben haber visto cuando vieron el orden de complejidad del ordenamiento de un arreglo, por ejemplo, por burbujeo, ¿sí? por intercambio, bueno, por el método que hayan visto, llegamos a una expresión de la cantidad de iteraciones que se hace, la cantidad de comparaciones, se representa mediante esta suma de Gauss. Y esta suma de Gauss, bueno, tiene una fórmula que me la resuelve, que es n por n más 1 sobre 2, que sería lo que está escrito acá. Ahora, es lo mismo que decir 1 medio n cuadrado más 1 medio de n, distribuyendo el n dentro de este paréntesis con una suma. Bien, queremos calcular el orden de complejidad. Como ven acá arriba está expresado que es cuadrático, entonces veamos cómo es. Yo quiero el orden de complejidad de esta expresión, por lo cual empiezo a aplicar las reglas. Si es una suma, lo puedo separar en suma, suma de órdenes. Ahí tengo productos, entonces puedo abrir estos productos. El orden de un producto es el producto de los órdenes, que es lo que tenemos acá. Bien, pero tenemos orden de un medio y orden de un medio. Eso es un k, eso es una constante. Es lo mismo que decir O de 1 por O de n cuadrado, y acá O de 1 por O de n. Ahora, por la regla de la multiplicación, esto es lo mismo que O de 1 por n cuadrado, por lo cual nos da O de n cuadrado, y acá O de 1 por O de n es lo mismo que O de 1 por n, lo cual nos da O de n como resultado. Ahora sí, tenemos una suma y tenemos que encontrar un orden resultante. Sabemos que esto es el máximo entre n cuadrado, el O del máximo entre n cuadrado y n, lo cual nos da O de n cuadrado, como habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un ejemplo con un algoritmo.
Acá tenemos un algoritmo que lo que hace es calcular la cantidad de elementos que superan el promedio en un arreglo. Como ven, consta de 3 partes principales. Hay 3 ciclos. El primer ciclo lo que hace es sumar los elementos del arreglo, luego halla el promedio y luego se fija cuáles son los elementos del arreglo que están por arriba de ese promedio y los cuenta. Bueno, y lo devuelve. Por lo cual vamos a aclarar que vamos a considerar que n, nuestra variable de complejidad, es la longitud del arreglo, o sea, datos.length. Bien, lo que necesitamos ahora es hallar fdn. Fdn es la función que nos va a decir la cantidad de instrucciones que se realizan con este algoritmo. Como ven, tenemos en la primera parte que suma igual a 0, superan es 0, lo demás no se considera en la primera línea, o sea que estaríamos acá, en esta parte, ¿sí? Acá tenemos 2 instrucciones, ¿sí? Dos instrucciones, esta y esta. Si analizamos el for siguiente, acuérdense que tenemos primero acá una instrucción que se hace una vez sola, luego tenemos 1, 2, 4 que se realizan n más 1 veces, ¿sí? Y la suma, y esta asignación, la suma y el acceso al elemento yésimo del arreglo, esta línea se realiza n veces, por lo cual tenemos algo de 1 más 4n más 1, y acá adentro tenemos 3 instrucciones que se realizan n veces. Luego, esta línea lo que hace es simplemente 3 instrucciones, ¿sí? 1, 2, 3. Luego tenemos el otro for, o sea que acá tenemos, vamos a escribirlo, 3 instrucciones. Acá abajo tenemos una. Y en el medio tenemos algo que depende de n y acá también una cantidad de instrucciones que dependen de n. Tenemos el i igual 0, que es una sola. Luego tenemos 1, 2, 1, 2. Y acá son 2, 4 que se realizan n más 1 veces. Dentro del cuerpo del for, cada iteración tiene 1, 2, más 2, 4. Son 4 instrucciones que se hacen n veces. En el peor caso estamos tomando aquel caso en que este condicional siempre se ejecuta en cada uno de los ciclos, ¿sí? Siempre esto da true, por lo cual siempre superan más. Pero bueno, fuera de que eso va a suceder solamente cuando todos los elementos sean iguales. Pero bueno, es un caso, el peor caso. Teniendo esto en cuenta, entonces vamos a ver cómo queda. Teníamos 2 arriba al inicio, 7n más 5 el primer for, 3 instrucciones luego y 8n más 5 el for siguiente y una después. Sumando todo esto, tenemos 15n más 16 instrucciones. Bueno, si esta es nuestra expresión de fdn, vamos a aplicar las reglas del álgebra de órdenes para poder justamente a la expresión de fn para poder encontrar el orden de complejidad. Y sucesivamente vamos aplicando estas reglas a O de fdn, que es O de 15n más 16, y como ustedes ven, bueno, primero dividimos la suma, regla 2, luego internamente el 16 es una constante, eso es O de 1, es la regla 4, luego tenemos que tomamos la parte del término de la izquierda, que es O de 15 por O de n, ¿sí? Y eso es la regla 3, por lo cual O de 15 otra vez es una constante, que es O de 1, es la regla 4, 1 por n, unimos en este producto, es la regla 3 de producto, nos da O de n más O de 1, y bueno, y que finalmente llegamos al que es el máximo entre n y 1, lo cual es O de n. ¿Bien? Bueno, esta es la técnica que hay que aplicar para poder encontrar el orden de complejidad de una función fdn, que es la cantidad de instrucciones que hace mi algoritmo en el peor caso, pero aplicando esta técnica llegamos a determinar cuál es su orden de complejidad. ¿Bien? Bueno, acá dejamos. Hasta luego y hasta el próximo video.